Gilda Vergara y compañeros del sexto grado. Estamos en las instalaciones del Poder Judicial y nuestros compañeros María del Carmen Castillo Tarazona y Enzo Román Bonilla, que van a entrevistar al doctor Segundo Abraham de la Cruz Paredes y del segundo juzgado del penal de investigación de preparatoria, inflagrancia, omisión y conducción de vehículos en estado de ebriedad de la sede de Barranca. Dicho magistrado resolvió el pedido de prisión preventiva a la niña Kelly, que fue secuestrada y asesinada por Julio César Alquírigo Hidalgo. Al que les habla es Joaquín Iván Narán Delgado. Y luego a continuación la entrevista que le han puesto como nombre Justicia a la Infancia Arrebatada. Buenas tardes, profesora Gilda Vergara y compañeros de sexto grado. Estamos en las instalaciones del Poder Judicial con el doctor Segundo Abraham de la Cruz Paredes. Gracias por darnos la entrevista. Y a continuación le vamos a hacer unas preguntas con mi compañera María y yo, Enzo Román, sobre lo sucedido de la niña Kelly, que fue secuestrada y asesinada. Doctor, ¿cómo conoció el proceso de la menor Kelly? Ante todo, muy buenas tardes a Enzo y María y a todos los niños acá presentes y a la profesora. Un gusto conversar con ustedes sobre un caso muy particular y emblemático y lamentable. Respecto a la pregunta que me hace Enzo, ¿cómo conocí el caso de la niña K? Digo K porque a nivel penal no puedo decir los nombres ni apellidos de los agraviados. Entonces solamente digo la niña K. Pero K, ¿saben de qué se trata? Acá en Barranca hay 4 jueces penales, 2 jueces de investigación preparatoria y 2 jueces unipersonales. Cuando ingresa una denuncia que hace el Ministerio Público, ingresa por mesa de partes y ahí lo distribuye entre los jueces, primero de investigación, que es el filtro para que pase la etapa de juicio, y en base a esa distribución es que me tocó como juez penal de turno ver el caso de la niña acá, por motivo de turno y porque así lo dispuso la mesa de partes. ¿Por qué la audiencia fue de carácter reservado? La audiencia, toda audiencia en materia penal es pública, todas, salvo excepciones. En este caso es una audiencia reservada porque la ley misma establece de que el juez y toda autoridad a nivel jurisdiccional debe proteger a la víctima cuando ha sido vejada, ultrajada sexualmente. Entonces yo, salvaguardando ese derecho de una menor de edad que ha sido ultrajada sexualmente, antes de ello secuestrada y luego lamentablemente asesinada, es que dispuse que la audiencia sea reservada. Es decir, que solamente esté en la audiencia mi persona como juez, mi secretario que lleva a cabo la audiencia, el señor fiscal quien oraliza, fundamenta su pedido de prisión preventiva, el abogado de la parte agraviada, es decir, de los padres de la menor, y también el abogado del imputado. Y el imputado que por medidas de seguridad estuvo en la ciudad de Huacho. También yo dispuse eso. ¿Por qué? Como todos conocemos acá en Barranca, lamentablemente es un caso que a todos nos ha conmovido. Y es por eso que toda la población de Barranca, padres, madres y todo ciudadano, ante esta indignación de una menor que ha sido secuestrada, vejada salvajemente y asesinada, es que se sentía indignada. Habían atentado contra las instalaciones del Poder Judicial, habían atentado contra las instalaciones del Ministerio Público, habían atentado contra la comisaría de Barranca y del Puerto Sucre. Entonces, ¿qué me quedaba como juez? Yo tengo que salvaguardar que el proceso sea adecuado, que no se vulnere derechos de los justiciables. Por más que sea el delincuente más avesado, más sanguinario, tengo que protegerlo, porque nuestra Constitución establece que toda persona hay que respetar su dignidad y sus derechos. Es por ese motivo para evitar que la población venga acá a la sede de Barranca y no se origine más disturbios o atentado a trabajadores, inclusive al propio
procesado es que ordené que se lleve a cabo por videoconferencia el imputado en Huacho, mi persona y los demás que he indicado acá en Barranca. Esto en nada afecta el proceso. Ahora está permitido por ley de que con medidas de seguridad, sea el fiscal, o sea el imputado, o yo como juez, pueda ordenar una audiencia por videoconferencia. Esa es la razón que se llevó a cabo de esa manera. Doctor, ¿usted qué cree a qué llevó Julio César Arquínigo Giraldo a cometer ese hecho? Creo que son muchas las causas de un delito tan grave. Yo no entiendo cómo un ser humano, un joven que tiene su madre, tiene su padre, creo que tiene familiares, hermanos, sobrinas, tenga que cometer un delito tan grave. ¿Qué originó, qué causó para que este joven, Julio, digo joven porque es un joven, tiene 21 años, haya cometido este hecho tan brutal? Los casos son múltiples, pero considero que una de las causales, para mí, debido a la actividad judicial que llevo, es que falta de valores desde la familia. En la casa, los padres deben dar valores de respeto a su prójimo, de respeto a la mujer. Lamentablemente eso no se hace o poco se hace. El hombre tiene muchos privilegios por el hecho de ser hombre y la mujer a veces no. Basta un ejemplo: en la casa las menores, las mujeres barren, cocinan, atienden a los hermanos, en cambio el hombre a veces no. Ahí nomás un ejemplo de que la mujer se encuentra desventaja y eso debe cambiar. Creo que una causa principal es que el ser humano valore a su otro prójimo, en este caso sea hombre o sea mujer, y que se acabe, ojalá se acabe, digo, aunque va a ser un poco difícil, estos actos de subordinación, de poder que creen tener algunos hombres contra las mujeres, actos de machismo que hay, no podemos negar, hay actos de odio a la mujer que hay. Si no, veamos, como dije en audiencia, más de 5.800 niñas menores de edad han sido ultrajadas sexualmente. De ellos 4.500 aproximadamente son niñas y adolescentes. ¿Qué está pasando con los hombres? Con los padres, con los tíos, con los hermanos, con los vecinos que ultrajan a personas vulnerables. Por eso las causas creo que son múltiples. Pero empecemos por algo, por lo menos por tener valores de semejanza, de cuidado, de ayuda al vulnerable, en este caso a los niños y a las niñas. ¿Por qué no conoció usted el caso del menor que también participó en los hechos? A nivel de la justicia penal, hay justicia penal ordinaria y justicia penal especializada en infractores. Nuestra normatividad procesal penal, caso mi despacho, yo como juez penal de investigación, solamente veo casos de mayores de edad. Un mayor de edad es de 18 años hacia adelante. Este joven, Julio Arquínigo, tiene 21 años. Al cometer el delito, ha estado bajo mi competencia. El otro joven, Brian, digo Brian porque yo he visto casos, sé su nombre porque Julio lo cuenta, cómo es que vigilaba a la menor cuando vendía en Grifo por Puerto Sucre, cómo lo secuestraron Julio y Brian y cómo lo llevaron a una casa, lo amarraron de las manos, lo amarraron de los pies a la menor, lo colocaron una cinta en la boca, lo dejaron en una casa abandonada. Luego al día siguiente los dos regresaron y la ultrajaron sexualmente. Y después los dos lo llevaron a un lugar descampado. ¿Por qué no veo este caso? Porque es un adolescente que tiene 17 años. Y solo lo ve, o es competente para ver este caso, el juez de familia. Y yo como juez penal no tengo competencia para ver ese caso. Es por ese motivo que no he visto su situación. No sé tampoco cuál es su situación. Es la razón porque hay jurisdicciones especiales. Mi persona como juez penal común y jurisdicción de familia, infractores, juez de familia.
Doctor, ¿considera usted que los padres han tenido la culpa de lo sucedido? Yo creo que no, porque lamentablemente en nuestro país hay muchos niños y adolescentes que, para ayudar en la casa, a los padres que a veces no tienen un trabajo estable, la madre a veces tampoco percibe un ingreso adecuado, familias en donde los ingresos son escasos, no alcanza para educar a los hijos, no alcanza para la comida, y a veces papá, mamá y los hijos tienen que salir a trabajar. Creo que no, porque mientras uno trabaje en forma honrada y haga una actividad que no sea de afectación a los derechos de un menor, no creo que haya responsabilidad. La menor salía a vender gelatina en el grifo, ya lo conocían, Julio y Brian lo conocían, o sea, ya sabían que esta menor salía todos los días a vender gelatina por el grifo. Yo hablé con el papá con el menor. En verdad estaba el señor desencajado, obviamente que es su hijita, le han quitado la vida a una pequeña, es una persona pobre, humilde, por eso que también tuvo un abogado ad honorem, y también el abogado del Ministerio de la Mujer también lo apoyó. Considero que no sé, salvo hasta ahora no veo que hay responsabilidad de los padres, pero en lo posible, papá y mamá son los obligados a dar alimento a los hijos. Y una menor de 10 años, como la niña que acá, ¿cuál es su mundo? Su mundo es lúdico, educativo. ¿Qué debe hacer? Estudiar, estar en la casa, apoyar los quehaceres, pero no debe salir una menor de esa edad a la calle. ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos en Barranca y a nivel nacional un momento de violencia donde los delincuentes están al acecho, fumadores, gente que se droga, alcohólicos. No sabemos qué persona se le puede cruzar a una menor o a una niña en ese momento. Entonces creo que por precaución los padres deben tener un poco más de tino, de cuidado a los hijos. Yo digo, tengo mis hijas, para mí mis hijas son mis ojos, y como son mis ojos, tengo que cuidarlo con todas las seguridades que amerita. Dentro del proceso que usted conoció, ¿el acusado tenía otras denuncias? Sí, tenía otras denuncias con otras, hacia otras señoritas. En el proceso, algo que también me llamó la atención es que esta persona tenía 5 Facebook, ¿no? Contactos por las redes sociales. Antes de ello, no es bueno que ahora los niños o adolescentes tengan los celulares si es que no hay el cuidado, la protección de sus padres. Este joven tenía 5 Facebook y se contactaba con niñas y adolescentes. Hay una niña, no voy a decir su nombre, que ha denunciado de que este señor Julio estaba que lo acosaba, estaba que lo amenazaba, inclusive le enviaba fotos de sus partes íntimas. Le decía, amor, quiero estar contigo, hagamos el amor, y si no hacemos el amor, yo voy a matar a tu hermanito. Esta pequeña, adolescente, por temor o por falta de confianza con los padres, no les contó. ¿Y cuándo contó? Cuando apareció esta denuncia contra la menor K. Recién ahí ella cuenta lo que había pasado. Pero miren, eso también llama la atención de que a veces los padres se muestran agresivos, violentos con los hijos, y los hijos, por ese hecho que a veces pueden sufrir en su vida, no cuentan a sus padres. Por eso mucha confianza a los hijos. Hay que ser amigos con los hijos, con las hijas, para que nos cuenten lo que está pasando. ¿Qué hubiera pasado si esta señorita hubiera accedido a este joven? Lo hubiera interceptado, lo hubiera violado y lo hubiera matado, como lo hizo lamentablemente con K. Sí, hubieron otras denuncias. Y también otra señorita, no recuerdo su nombre, que también ha denunciado. ¿Pero por qué? Por este hecho que ha sido ya conocido.
¿Usted en la audiencia escuchó a los padres de la menor K? Antes de la audiencia, un día antes, se fue a mi juzgado el papá de la agraviada. Yo le dije, Señor, cree en la justicia, porque estaba indignado, él quería justicia. Le digo, Señor, no se preocupe, acá en Barranca hacemos justicia, así que le pido, por favor, que cree en la justicia. Solamente le dije que no haga actos violentos con familiares o conocidos, obviamente que es comprensible, pero le dije así. El día de la audiencia también conversé con el papá, con familiares, con abuelos, pero fue después de la audiencia. Cuando estaba en la audiencia, yo siempre en mis audiencias narro lo que manifieste el agraviado o agraviada y los testigos o imputados. En este caso yo valoré lo que manifestó el señor Julio, imputado. Y cuando narraba el hecho, los familiares se pusieron a llorar, porque en verdad es un hecho grave, es un hecho salvaje. Reitero, no entiendo cómo un ser humano, cómo un hombre a poder hacer este tipo de actos salvajes contra una menor de edad. Amarrarla, ultrajarla sexualmente, dejarla un día en la oscuridad en una casa abandonada, al día siguiente llevarle pan y agua para que coma, y como no comía, le pegaban. Y después la violaron sexualmente. O sea, no entiendo cómo hicieron este acto salvaje contra una menor. Y cuando yo narraba, los padres lloraban, los abuelos, los tíos, y yo también como juez soy un humano, tengo mis hijas, y en verdad un poco me conmovió. Por eso yo suspendí la audiencia por 2 minutos, porque quería un poco que se calme la gente. Pero sí, hablé con los padres después de la audiencia. ¿Cree que la reacción del pueblo de Leticia fue oportuna? Creo que sí. Es bueno que la población se sienta enardecida, con cólera, ante un hecho grave. No solamente Leticia, creo que Puerto Supe, Barranca, toda Barranca se ha comprometido con este caso, se ha sentido indignada ante un hecho lamentablemente repetitivo, porque hace 2 meses también a un niño lo violaron. ¿Quién lo violó? Un conocido acá en Barranca. Hace tiempo atrás también, aquí vemos violaciones casi continuamente. Ojalá que de acá más adelante no sea yo testigo o algún otro colega de acá en materia penal de otra violación de un menor de edad o una menor de edad. Por eso, ante un hecho grave, creo que la población salió a reclamar justicia, pero creo que no fue adecuado de que vayan contra nosotros, contra los jueces, contra los fiscales, contra la policía. Nosotros ¿qué tenemos que ver con ello? Nosotros solamente aplicamos la ley, administramos justicia. ¿Por qué tienen que venir con nosotros? ¿Por qué tienen que venir con la fiscalía, con la policía? En todo caso, reclamar sí, pero no actos de violencia, actos de barbarie. Eso no estoy de acuerdo. Cada quien hace su trabajo. Yo como juez administro justicia. Fiscal investiga, policía ayuda a investigar. ¿Qué tenemos que ver para que la gente venga contra nosotros? Tampoco uno, como poblador, puede ir contra un delincuente. No pueden hacer justicia por sus manos. ¿Por qué? Eso está prohibido, es un delito. Y como decía la gente, hay que matarlo. Claro, ante tanta indignación debería ser igual. Pero como le dije a su papá de la menor, ¿qué pasa si usted le mata? Lo mata al joven. Obviamente que también a usted lo van a procesar. Y luego usted va a ir al penal por haber matado a un delincuente. Y así genera más violencia y más violencia. Entonces, hay que dejar que cada funcionario haga su trabajo. Pero eso sí, ante hechos de policías, de fiscales o de jueces que cometen actos indebidos y son evidentes, creo que sí hay que denunciarlo. Y esa gente sí hay que sacarlo, como debe ser. Por eso, lo que me comenta María, de que la población se haya levantado, y fue oportuno, sí fue oportuno. Porque si no, imagínense, este señor Julio, o sea, en forma descarada, sabiendo de que buscaban a la menor, él inclusive se prestó para colaborar con la búsqueda. Él sabía dónde estaba.
sabía lo que había hecho con esta menor. Pero mire, si no se hubiera levantado la población, quizás la niña hubiera estado ahí botada. Inclusive el señor Julio, el diputado, dijo: yo quería secuestrarla y quería tenerla una semana. Imagínense. Pero felizmente la población, como buena la pregunta, se levantó, reclamó de que se haga justicia, se busque a la niña, y felizmente se logró lo que ya sabemos. Es como decir, cae uno y todo el pueblo lo levanta. Claro, sí. Ante un hecho grave, todos y el pueblo debe reclamar, pero como les digo, debe reclamar con los canales adecuados, sin insultos, sin ofensas, sin ofender a la persona y sobre todo también sin afectar las instalaciones del Poder Judicial. Repito, que tenemos que ver nosotros. Nosotros solamente administramos justicia. Yo como juez me traigo un caso penal y veo que este señor se va a la cárcel por 9 meses por prisión preventiva y se cumple con los presupuestos, yo voy a aceptar. Es mi trabajo. Pero no tienen por qué venir acá a romper las lunas, a atentar contra nosotros, a amenazarnos. Creo que no es lo correcto. Sí, entiendo la indignación y yo me pongo en su lugar, pero hay mecanismos, hay maneras. ¿Usted cree que habría una forma de disminuir este tipo de problemas? Desde que el hombre se juntó en sociedad, desde que estamos en un país democrático de derecho, desde que surgió la República, siempre en nuestros códigos penales ha existido secuestro, violación sexual, asesinatos. ¿Qué quiere decir esto? De que estos delitos siempre ha existido, existirá y va a existir. Porque lamentablemente en el ser humano a veces, por afectar a su prójimo, por afectar derechos de sus conciudadanos, los priva de su libertad, en este caso, para violar a una menor, una vulnerable, una menor de edad, y luego matarlas. No es un solo caso. Ya dije, hay más de 5.000 niñas y adolescentes que han sido ultrajadas. Y sigue todavía. Espero que de acá, Navidad, el otro año, no exista este tipo de actos. ¿Qué hacer? Muchas cosas. Pero para mí, creo que los valores de respeto al ser humano, de respeto a la mujer, a las niñas, a las mujeres, creo que es un paso que debemos dar todos, en particular los hombres. ¿Qué mensaje le daría a toda la población? Primero, de que confíe en la justicia. Aquí en Barranca somos jueces, digo somos jueces porque conozco a mis colegas, yo soy juez decano, he conversado con ellos y todos son gente honesta, gente que está acá no porque alguien lo nombró a dedo, porque han seguido cursos, preparaciones, se han esforzado para ser magistrados y velamos porque los derechos se restablezcan o se ejerciten. La población, aparte de que debe estar confiada en el Poder Judicial, nosotros los jueces, en Barranca en particular, hablo de Barranca porque vivo en Barranca, cuando tenga conocimiento de este tipo de hechos, de violaciones, de asesinatos, de secuestro, debe actuar en forma diligente. Y todos en especial, todos sin excepción, policías, fiscalías, autoridades comunales, entre otros, ¿para qué? Para alzar su protesta de que no se cometan más actos delictivos. Pero aquí me llama la atención y he visto un día cuando había una protesta, he visto gente que está procesada acá por no proteger a sus hijos, hijas y reclamando. Pues es una doble moral. Eso creo que no se debe hacer. Uno debe ser una moral de una sola línea, porque para uno pido justicia, pido reclamo que se apoye, y en mi casa, ¿cómo soy? ¿Cómo soy con mis hijos? ¿Cómo soy con mi pareja? ¿Cómo soy con mis familiares? Creo que uno debe ser consecuente con sus palabras y con sus actos. Y pienso que lo ideal sería que todos asumamos nuestro compromiso de ser buenos ciudadanos, respetuosos de la ley, respetuosos de derechos
de las personas y sobre todo cumplir con nuestros deberes. Porque fácil se habla de derechos, pero ¿y deberes? ¿Y nuestros deberes dónde están? ¿Lo practicamos? ¿Lo realizamos? Muchas gracias. Gracias a Edson, a María por este presente y ojalá que no sea la primera vez. Y también agradezco a sus compañeros, a la profesora, por esta visita. No se olviden que esta es su casa. Cuando gusten, con confianza, pueden venir porque también ustedes son parte de esta sociedad. Y ojalá uno de ustedes también algún día sean autoridades. Queremos gente buena, que se preocupe por los derechos y quizás más adelante sea alguno un colega o colega. Muy bien, yo agradecido a todos ustedes y gracias por su concurrencia. Gracias. Profesora y compañeros, hemos visto la entrevista al magistrado segundo Abraham de la Cruz Paredes. Él declaró procedente y envió a la cárcel por el plazo de 9 meses. Con ello ha garantizado que el investigado Julio César Arquímedes Giraldo no pueda cometer otro delito en agravio de una menor. Confiamos que será justicia para la infancia arrebatada. Hablo para ustedes, soy Norte Julca. Bueno, ahora le queremos dar un enorme agradecimiento al Poder Judicial por permitirnos dar esta entrevista. Gracias.